Examen final de la asignatura Derecho Constitucional 1 con la docente Nélida Juárez del Cabo. En esta oportunidad vamos a desarrollar sobre el derecho de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. De acuerdo a la Constitución Política de 1993, el derecho al debido proceso es un principio y un derecho fundamental de la persona, sea nacional, extranjera, natural o jurídica, por lo cual todo proceso debe iniciarse y concluirse con la necesaria observancia y el respeto de todos los derechos que de él deriven. Según el doctor en Derecho Guido Águila de la Tribuna Constitucional, se descompone en el derecho del proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales. Asimismo, el derecho adjetivo, concerniente a las garantías procesales que aseguran el cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona, cumpliendo con ciertos cuidados formales en el trámite, en el procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la sentencia adecuada. El doctor Guido Águila señala que estos abarcan en todos los ámbitos jurisdiccionales, administrativos, corporativo particular y en los parlamentarios. Afirma que mediante un debido proceso se garantiza las reglas de la organización judicial como la competencia, el trámite de los juicios y la ejecución de las decisiones de justicia. Se llevan a cabo respetando las garantías constitucionales y legales. De no existir el respeto por el debido proceso, se estaría hablando de una injusticia. El debido proceso encierra un conjunto de garantías constitucionales y se pueden perfilar a través de identificar las 4 etapas esenciales de un proceso, que es la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia. En cuanto a la tutela jurisdiccional, es un derecho de carácter procesal, en un ámbito de aplicación limitada, como en procesos judiciales, busca el derecho al acceso a la justicia. El derecho a que la controversia sea resuelta a través de una resolución fundada en derecho. Y por último, el derecho a la ejecución de la resolución. Como ya se indicó, el debido proceso tiene 3 características. De acuerdo al portal de información y opinión legal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por César Landa, señala que tiene 3 características: efectividad inmediata, configuración legal y contenido complejo. Es el único derecho que en sus 2 primeras características van siempre unidas, siempre incluyentes. Por tal motivo es un derecho único e incluyente. Respecto a la efectividad inmediata, nadie puede alegar la falta de una regulación para evitar impugnar una decisión. Configuración legal. La norma procesal debe regular características que van a formar complejidad del debido proceso, es decir, el derecho a la impugnación. El derecho legal debe estar señalado como la casación, los requisitos, sus plazos, etc. Sobre el contenido complejo, este derecho es fundamental y continente, es decir, que es un derecho que en su interior contiene otros derechos fundamentales, siendo estos 8 derechos. El debido proceso se clasifica en el debido proceso material y el debido proceso formal. En cuanto al debido proceso material, esto se exige también a toda autoridad que tenga una cuota de poder que cumpla con dicha clasificación y se basa en 2 principios: el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. En cuanto al principio de razonabilidad, según el profesor en Derecho José Ignacio Martínez, este principio implica encontrar justificada lógica en los hechos, conductas
y circunstancias que motiven todo acto discrecional de los poderes públicos. Asimismo, señala que el principio de proporcionalidad responde a la idea de evitar a utilizar arbitrariamente y desproporcionar las medidas que conlleven a una limitación de los derechos fundamentales. Estas sanciones deben tener equivalencia, debe ser con ponderación, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En cuanto al debido proceso formal, también llamado procesal, conformado por 8 derechos fundamentales: derecho al juez natural, derecho a la defensa, derecho al plazo razonable, derecho de prueba, motivación de resolución, pluralidad de instancias, cosa juzgada y cautela procesal. De acuerdo al doctor Guido Águila Grados, la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de carácter procesal, con un ámbito de aplicación limitada en procesos judiciales. Busca el derecho al acceso a la justicia, el derecho a que la controversia sea resuelta a través de una resolución fundada en derecho y, por último, el derecho a la ejecución de la resolución. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un mecanismo de protección de los derechos e intereses, en virtud del cual todo sujeto de derecho está legitimado para reclamar a nombre propio o en representación de otro. Entre los órganos jurisdiccionales de protección inmediata de sus derechos en cuanto a estos sean vulnerados. Asimismo, señala que existen 4 teorías sobre el mismo. El primero indica que el debido proceso es igual o similar a la tutela jurisdiccional efectiva. La segunda teoría indica que el debido proceso contiene a la tutela jurisdiccional efectiva. En cuanto a la tercera teoría, señala que la tutela jurisdiccional efectiva es la que contiene al debido proceso. Y una cuarta y última teoría señala que es de carácter jurisdiccional efectiva. A esto es un derecho conformado por el acceso a la justicia, que es un punto de partida de un proceso, y la ejecución de las resoluciones. Mi nombre es Amparo Cadillo y, continuando con la exposición, hablaremos sobre la vulneración del principio. Según el doctor César Landa, la violación e incumplimiento a los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional por parte de la autoridad judicial, administrativa, legislativa o en un proceso ante una institución privada, constituyen el supuesto apropiado para interponer un recurso de amparo o habeas corpus e inclusive de habeas data. El Tribunal Constitucional tiene el control ante esas resoluciones y decisiones mediante una acción de amparo o habeas corpus, siempre y cuando se hayan restringido todos los recursos utilizables y ante la negativa de la autoridad de admitir el recurso. Hablar de la vulneración del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva es considerar también la violación a los siguientes 8 derechos, como son: derecho al juez natural, derecho a la defensa, al plazo razonable, derecho a la prueba, motivación de resoluciones, pluralidad de instancias, cosa juzgada, cautela procesal. Entonces nos haremos esta pregunta: ¿en el Perú se cumple el plazo razonable en el proceso penal? En relación a la vulneración del derecho al plazo razonable del proceso, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 40 de la sentencia recaída en el expediente número 053-50-2009-PHC/TC, caso Salazar Monroe, en mérito del principio constitucional de cooperación y colaboración que debe guiar la actuación a los poderes públicos y de los órganos constitucionales,
estimó que la solución procesal establecida en la STC 03509-2009 PHC/TC tenía que ser racionalizada y ampliada. Muy bien, entonces vemos que este es un ejemplo de una vulneración al principio del plazo razonable. En este sentido, determinó que en caso de que se constate la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, además de estimarse la demanda, se ordenara a la sala penal emplazada que conoce el proceso penal que en el plazo máximo de 60 días naturales emita y notifique la correspondiente sentencia que defina la situación jurídica del favorecido. Expediente 00192-2012-HC/TC Foja 5. Ahora veamos la jurisprudencia relevante. En palabras del doctor Nakazaki, dice lo siguiente: pienso que el abogado es un constructor de la jurisprudencia, porque si bien legalmente, funcionalmente, es el juez el que decide, y finalmente el que construye la doctrina judicial, pero el instigador, quien lo induce al juez muchas veces, es el abogado con sus planteamientos. Si vamos a la correlación que el debido proceso se creó para garantizar el derecho a la defensa, creo que la jurisprudencia busca responder a los justiciables. Y la tutela jurisdiccional efectiva nos diría: no voy a darte la razón, pero sí a una decisión fundada en el derecho. Y justamente el Tribunal Constitucional, por ser, en este caso, el órgano máximo de interpretación de nuestras leyes peruanas, entonces es donde los ciudadanos recurren mediante, como hemos visto, mediante acciones de amparo, habeas corpus, cuando ven restringido todos los recursos utilizables. Ahora veamos a continuación un ejemplo. Por ejemplo, el expediente número 2004-222 INH-17-1401-JL-03. En este caso, el recurrente aduce que en la tramitación del proceso sobre impugnación de la resolución administrativa se le ha violado el debido proceso. ¿Por qué? Veamos a continuación. Continuando entonces, la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es también una manifestación de la vulneración al debido proceso. En el expediente número 2004-22 INH 17-1401-JL-03, en este caso, el recurrente aduce que en la tramitación del proceso sobre la impugnación de resolución administrativa se le ha vulnerado el derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo en su ámbito de debido proceso adjetivo, ya que no se cumplen las garantías procesales, por haberse decretado el embargo en forma de retención sobre la cuenta corriente del gobierno regional, obviando determinar si la cuenta embargada constituía un bien de dominio propio y por lo tanto embargable. Entonces, por esta razón, se debe revocar la decisión impugnada, ordenándose la admisión al trámite de la demanda de amparo, con audiencia de los demandados y o interesados a los efectos de verificar la vulneración de los derechos alegados por el recurrente. Expediente 02759-2011-AA, Foja 3. Entonces, como hemos podido apreciar, ante la vulneración, ante la violación a los derechos, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional por parte de alguna autoridad judicial, administrativa o legislativa,
Corresponde entonces, y es situación probable, para que el ciudadano pueda recurrir, en este caso, a presentar un recurso de acción amparo o habeas corpus, o inclusive habeas data. Entonces decimos, pues, que es el Tribunal Constitucional el que tiene el control de poder, en este caso, mediante una acción de amparo, controlar estas resoluciones y estas decisiones arbitrarias. Siempre y cuando se hayan recurrido, pues, y se hayan agotado todas las instancias. Entonces, como grupo, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Según el doctor Guido Águila Grados, el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva se descompone en el debido proceso sustantivo y el debido proceso adjetivo. En el debido proceso sustantivo, lo que se busca es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos ante leyes contrarias. Sin embargo, en el debido proceso adjetivo, lo que se busca es el cumplimiento de las garantías procesales, es decir, tener sumo cuidado en los trámites, en el procedimiento y en una sentencia adecuada. Otra conclusión a considerar es que según el doctor González Pérez, la tutela jurisdiccional efectiva viene a ser un derecho que tiene toda persona a que se le haga justicia, es decir, a que sea atendido por un órgano jurisdiccional, cumpliéndose en el proceso las garantías mínimas. También es importante tomar en cuenta la clasificación del debido proceso. Según el doctor Ignacio Martínez, considera el debido proceso material y el debido proceso formal. En el debido proceso material se toman en cuenta dos principios: el principio de la razonabilidad y el principio de la proporcionalidad. En el caso del debido proceso formal, se toman en cuenta los 8 derechos fundamentales, como por ejemplo, el derecho a la defensa, el derecho al plazo razonable, el derecho a la cosa juzgada, entre otros. Por tanto, decimos que este derecho del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho continente, porque dentro de él están contenidas otros derechos fundamentales. Asimismo, también diremos que cuando se vulneran uno de estos 8 derechos, también se está vulnerando el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Muchas gracias por su atención, doctora Nélida Juárez del Carpio. Esta ha sido nuestra exposición grupal sobre el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva de la asignatura Derecho Constitucional 1. Agradecemos sus cátedras didácticas y esperamos volver a verla. Bendiciones.